Hola, buenos días, tardes. Estamos acá para hacer resolución del punto 2 del laboratorio 3 de lógica secuencial de la materia electrónica digital uno. Entonces ya hemos diseñado el punto uno en el que es un detector de secuencia, en el que permite detectar la secuencia si es correcta o incorrecta con solapamiento. Y ahora nos piden que diseñemos un sistema secuencial que genere un secuenciador de luces que funcione como se indica. Se encienden y se apagan dos veces, luego que se prendan el más significativo al menos significativo y luego que se apaguen del mismo modo del más al menos significativo y que haya un bucle en la secuencia. Nos dicen que tengamos en cuenta el siguiente esquemático o siguiente diagrama en el cual vamos a tener un sistema de control y solamente por el starter y la evaluación de pulsos de reloj va a ser el registro de corrimiento para la secuencia que nosotros tenemos que generar. Entonces nos dicen de que investiguemos cómo funciona el registro de corrimiento un 7498 y para ello pues vamos a ir al datasheet y nos tenemos acá de que 7498 es un shift register de 8 bits y nos dicen acá también de que tenemos el siguiente símbolo lógico y tenemos acá la siguiente asignación de pines en que tenemos una entrada de selección, una entrada de dato paralelo, una salida de los datos. También tenemos el corrimiento a derecha o izquierda, tenemos acá un clock pulse o una señal de reloj, tenemos un master reset que es como un reset o un clear que nosotros usamos. Y básicamente ese es el funcionamiento de los pines de asignación. Notan también más o menos cómo va a ser el funcionamiento del mismo a través de los flancos que tenga y que también nos dan nuestro diagrama lógico. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, pues vamos a darnos cuenta de que para este laboratorio nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos primero prende, luego apaga, prende, apaga, y luego registra un corrimiento a derecha en el que prenden los LEDs del más al menos significativo y luego que se apaguen de la misma forma, pero aquí solo se usa corrimiento a derecha. No obstante, igual tenemos que diseñar el registro de corrimiento, el shift register lo tenemos que diseñar también para que haga corrimiento a izquierda. Entonces, la caja negra de nuestro shift register va a ser la siguiente. Tenemos nosotros acá el master reset, tenemos el clock pulse y tenemos una variable de entrada de ese, tenemos acá nuestra entrada de selección que es un bus de datos de 1 a 0 en el cual metemos la selección que nosotros vayamos a usar según la descripción que nos dan en el datasheet. Tenemos acá la entrada de los datos que también es un bus de información y tenemos la salida de la misma. Básicamente ese es el funcionamiento de nuestra caja negra. La explicación del código es la siguiente. Tenemos nosotros el siguiente código en el que vamos a describir estas cosas que hemos mencionado. Tenemos alrededor de 4 entradas. Tenemos un master reset, un clock pulse, un DS variable de entrada que va a permitir que se carguen los datos. Tenemos acá esta entrada que es la de selección y tenemos acá nosotros nuestra salida P y nuestra entrada de datos Q. Entonces, más o menos va a ser así. Nosotros tenemos nuestras entradas, las declaramos en el puerto de la entidad y acá el comando buffer normalmente se usa para el sistema de corrimiento a las salidas de, lógica, de los ejercicios de lógica secuencial en un código de HDL. Entonces usamos el comando buffer, cerramos la entidad. El comportamiento de este va a ser el siguiente, que cuando nosotros tengamos la señal de reloj, el reset y la entrada de selección se comporta de la siguiente manera, que cuando nosotros tengamos un flanco de bajada y haya un reset, pues toda la salida va a ser en cero, que si nosotros en caso contrario tengamos esos flancos de bajada, pero no hagamos un reset, sino que de contrario nosotros tengamos la selección 00, 01, 10, 11, pues así mismo se va a comportar. Que si nosotros queremos corrimiento a derecha, tenemos el 01, colocamos nuestra variable para cargar los datos y hacer el corrimiento. Y lo mismo así, para el de izquierda. Cuando tengamos 1, hacemos la carga paralela de los datos, lo mantenemos, cerramos nuestro if, nuestro proceso y nuestro comportamental de em, esta entidad. Entonces, teniendo eso, más o menos el diagrama de estado va a ser el siguiente. Tenemos nosotros esto. De que nosotros tenemos nuestra señal de reloj, tenemos nosotros nuestro eh, DS, que es la variable de entrada. Para la carga de datos tenemos la entrada de selección y que vamos a tener el más significativo como el primero y el menos significativo como el segundo. Tenemos también asimismo eh, nuestro reset, nuestro master reset, tenemos también nuestras salidas de datos y tenemos las entradas de datos. Entonces básicamente lo que tiene que hacer es el corrimiento a derecha y a izquierda y la opción de mantener. Entonces realizamos nosotros un clear acá, vamos a hacer una pequeña explicación de lo mismo. Tenemos un clear acá, luego nosotros vamos a entrar eh, nuestra carga de datos y realizamos un corrimiento a izquierda en el que a derecha, perdón, en que tenemos la entrada 01, 01, 0 y 1 arriba.
Entonces nosotros hacemos nuestro registro de corrimiento, cargamos el dato 7 y con el fin de este mismo va a ser para que realice el corrimiento a derecha. Realiza el corrimiento a derecha, que es lo que nosotros tenemos acá. Realiza el corrimiento a derecha y luego lo que hacemos es, cuando ya ha hecho el corrimiento a derecha y no tenga nada más datos para correr, pues simplemente va a estar en cero, aún así cuando nosotros seleccionemos esa opción. Hacemos un clear, nuevamente ingresamos nuestra data paralela y hacemos ahora un corrimiento a izquierda, en el que el corrimiento a izquierda pues va a ser lo mismo y entonces luego hacemos otro reset, comprobamos la opción de mantener, entonces vamos a hacer otra vez un corrimiento a derecha con el fin de que pues baje a 6, a la variable 6 de entrada, ¿sí? Y entonces cuando nosotros tengamos eso, entonces vamos a ingresar la combinación 1-1 con el fin de que mantenga la selección, lo cual hace. Entonces, como podemos evidenciar, pues el registro está bien. Ahora, dado el registro, nos dicen también, vea, haga que este registro de corrimiento sea controlado por una unidad de control y que a partir de este se genere la secuencia debido a un diagrama de estados que nosotros tenemos que elaborar. Entonces, más o menos va a ser el siguiente. Más o menos esta va a ser la caja negra del control. Tenemos nosotros em, la entrada de reloj, vamos a depender únicamente de la variable de encendido y vamos a tener un reset en el control. Y vamos a controlar estas variables de salida. Entonces, para el diagrama de estados, vamos a tener un estado A hasta la U, en el que cuando nosotros entremos con 1, nuestra variable de encendido, se vaya a mantener la combinación de la secuencia por cada uno de los estados. Si de lo contrario nos entra un 0, pues simplemente se va a realimentar en A. Entonces, cuando nosotros tengamos esa combinación de datos, cuando nuestra variable de arranque está encendida, entonces vamos a pasar de un estado a otro, entonces simplemente es como si estuviéramos haciendo una asignación de un estado a otro. Llegamos hasta U y lo volvemos a realimentar en B para que se repita la secuencia que nosotros hemos elaborado. Básicamente ese es el funcionamiento de nuestro diagrama de estados, en el que cuando está en uno, todos prenden, todos apagan, todos prenden, todos apagan, hace un corrimiento a derecha y luego hace un corrimiento a derecha, pero apagando los LEDs. Bueno, acá me equivoqué colocando SL, pero bueno, ese es el funcionamiento. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer nuestro control es hacer nuestra carga de datos, enciende, apaga y luego tiene que depender únicamente de la variable de selección que nosotros hemos escogido, en este caso el corrimiento a derecha. Entonces, cuando llega el primer flanco, nosotros cargamos los datos, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, luego dependemos únicamente de la variable de selección de corrimiento a derecha, que es esta que nosotros tenemos acá, la combinación 0-1. Entonces nosotros tenemos acá nuestro control en el que básicamente lo que tienen que hacer es hacer nuestra carga de secuencia y que solamente elabore un corrimiento a derecha y luego apague los LEDs. De la misma forma con un corrimiento a derecha. Entonces si nosotros podemos ver acá, hacemos en el primer flanco, entran nuestros datos, prenden, apagan, prenden y luego se apagan en el siguiente flanco y en el siguiente flanco hacemos un corrimiento a derecha en el que vamos a tener la variable desencendida con el fin de que estos datos de carga paralela comiencen a hacer el registro de corrimiento a derecha. Hacen el registro de corrimiento a derecha los primeros 8 bits, luego bajamos nuestra variable con el fin de que haga un corrimiento a derecha apagando los LEDs. Sigue la misma selección, se apagan los LEDs y luego vuelve a hacer la misma secuencia. Se prende, se prende, se apaga y vuelve y repite la secuencia como un bucle infinito. Bueno, pues infinito hasta el momento que usted presione el reset o... ¿Me entienden? Entonces, luego que nosotros tengamos eso, nosotros vamos a diseñar un circuito final en el que vamos a pegar los dos esquemáticos, el del control y el del registro, pero me faltó explicar el VHD del registro. Entonces, básicamente, como hemos mencionado, vamos a tener en la entidad estas tres entradas nomás, en la cual vamos a tener la señal de reloj, una variable de start y un reset. De resto, vamos a colocar las mismas variables que tiene el registro para la salida. Cerramos nuestra entidad y hacemos una arquitectura en la que su comportamiento va a ser el siguiente. Solamente para el estado A hemos querido usar un if con el fin de que pues dependa como lo hemos diseñado para las primeras dos selecciones. Se pudo no haber usado un if, pero pues para nuestro caso pues lo quisimos hacer. Entonces tenemos nosotros nuestra señal de estados que vamos desde A hasta la U, en el que vamos a tener estado y se le va a asignar el estado siguiente, el estado actual al estado siguiente. Entonces vamos a tener nuestro case en que tenemos el estado A y cuando tengamos una variable de selección adquirida, entonces vamos a realizar el cambio
de un estado a otro, lo asignamos a B y entonces eso va a ser cuando la condición del start va a estar en 1. Colocamos nuestra salida, en el cual vamos a tener PL como salida y entonces el vector va a ser 1, 1, 1, 1 y eso es para hacer la carga de los datos en los primeros 4 estados. Luego de eso pues simplemente hacemos la asignación, no hay necesidad de colocar X ni de PL porque pues nosotros ya tenemos nuestro registro de corrimiento colocado, simplemente colocamos la selección y lo asignamos al estado siguiente. Lo mismo hacemos para cada uno de los estados hasta que llegamos a U y en U lo volvemos a realimentar en B como hemos visto y entonces como lo volvemos a realimentar en B, pues vuelve y se repite la secuencia. Cerramos nuestro OK, nuestro proceso, declaramos un reloj con flancos de bajada y cerramos nuestro comportamiento. Luego de ello, pues como estaba mencionando, hacemos este diagrama en el que nosotros vamos a pegar el control y el registro con el fin de unir los dos y que solamente dependa de estas entradas y obtengamos estas salidas. Entonces cuando nosotros hacemos eso, vamos a obtener el siguiente comportamiento. Por cada flanco de bajada vamos a registrar la secuencia que hemos querido. Entonces simplemente hacemos la carga del started, prendemos la máquina y entonces comienza a generar la secuencia. Prende, apaga. Luego genera un corrimiento a derecha en los primeros 8 bits. Genera un corrimiento a derecha en los primeros 8 bits. Luego se apaga. Y luego no es que se apague, pues o sea, simplemente se encendieron todos los LEDs y entonces luego comienza a generar la secuencia de nuevo de un corrimiento a derecha, dada la variable apagada del DS que nosotros tenemos acá, y entonces comienza a hacer un corrimiento a derecha nuevamente, pero para apagar los LEDs. Se apagan los LEDs y dura dos blancos y en el tercero vuelve y se repite la secuencia. Básicamente es el funcionamiento de este. Entonces nosotros pues como tenemos eso, pues entonces pasamos a nuestro pin planner en el que nosotros vamos a tener la siguiente asignación de pines. Asignamos los pines y más o menos voy a explicar lo siguiente. Vamos a usar pues los siguientes pines de asignación. Vamos a usar un botón para evaluar los datos por la señal de reloj. Vamos a usar también los LEDs, los 7 LEDs los necesitamos para generar nuestra secuencia y vamos a usar dos switches. El primero que va a ser para nuestra variable started y el segundo para hacer nuestro reset, que vamos a usar el M15 para ese. Y esa es la asignación de pines. Entonces pues cuando nosotros tengamos la asignación de pines, pues entonces pues solo nos falta ir a nuestro programmer, compilar lo que tenemos en la tarjeta. Si nos compila, pues es porque efectivamente pues compiló y hemos dado con el cometido. Entonces vamos a ir a la tarjeta FPGA pues para comprobar que lo que nosotros hemos programado pues funciona. Luego que hayamos compilado el código en el programmer, entonces pasamos a la FPGA para pues, corroborar en físico el código que nosotros hemos elaborado. Esta selección de LED va a ser la siguiente: LED 7 el más significativo, LED 0 el menos significativo. La generación de la secuencia va a ser gracias a este botón J15 que va a ser que fue programado por flancos de bajada, este switch para que se encienda la máquina y este para que se resetee. El M1, prendemos el switch, generamos la secuencia, prende, apaga, prende, apaga, genera el corrimiento a derecha, se desplaza del más al menos y se apaga del más al menos. Significativo. Listo. Volvemos, pasan 3 flancos, se enciende, se apaga, genera la secuencia de nuevamente. Sí. Podemos ver que efectivamente se ha generado la secuencia y que permanece en un bucle. Entonces pues dado lo mismo, pues ahora vamos a hacer un reset para, pues, para apagar la máquina. Entonces podemos ver que efectivamente funciona lo que hemos programado en físico para la tarjeta.